reino se establezca en esta tierra. Y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva. Y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres Rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Y haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las visiones, tener compasión por los perdidos. La Gran Comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron, pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la Gran Comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, 2000 años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación.
Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a este culto en honor al Señor. Hoy el tema que vamos a tratar es los jóvenes y las misiones. Y antes de dar inicio, yo quiero presentar a mi esposa, quien me acompaña esta noche, la pastora Ruth Esmeralda Uricoechea, a quien le pido que por favor haga esta oración, colocando este tiempo en las manos del Señor. Amén. Buenas noches, iglesia. Vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor para que esta noche Él sea hablándonos y además que nosotros hoy salgamos muy retados a hacer lo que el Señor nos mandó, misiones. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Señor, te amamos y glorificamos tu precioso nombre. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, por cada una de las personas que se encuentran en sus hogares y están escuchando este programa, por los que lo escucharán, Señor, por diferido. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada corazón, que nos instruyan, que salgamos, Señor, comprometidos con eso que nos enviaste y nos llamaste a ir por todo el mundo y predicar tu evangelio. Bendice a cada uno de los misioneros que están en las diferentes regiones, países del mundo, de nuestra tierra. Señor, bendice a cada familia misionera y que nosotros como iglesia seamos una iglesia misionera que siempre está en salida por el necesitado y por el que no te conoce, Señor, que tu reino se establezca sobre esta tierra. Bendecimos este tiempo, nos abandonamos en tus manos y te honramos. Amén y amén. Amén y amén. Yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor. Busquemos allí en el Evangelio, según San Mateo. Vamos a buscar en el capítulo 28, verso 16 en adelante. Es un texto muy bonito que aplica para el día de hoy, ya que vamos a hablar de las misiones. Y el Señor también encomendó la gran comisión. Luego de haber tenido esta mañana, casi mediodía, un poquito de susto en muchos de los hogares aquí en Bogotá, y yo sé que en gran parte del territorio, y es un tema muy propicio porque debemos estar preparados. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia y sobre todo cómo nos vamos a presentar delante del Señor. Y por eso vamos a leer la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Recordemos algo muy importante. Ya el Señor Jesucristo había sido crucificado, habían pasado ya los 3 días, y en los versos anteriores, al iniciar este capítulo, ¿qué nos está diciendo? Que las mujeres, María Magdalena y la otra María, habían corrido al sepulcro, y estando allí se les apareció un ángel y les dijo que Jesús ya había resucitado. Entonces él les dijo que corrieran y le dijeran a los discípulos, y ellas salieron a correr a decirle la noticia a sus discípulos, y en el camino se encontraron al maestro. El maestro salió al encuentro de estas 2 mujeres y les dijo que le dijera a los discípulos que se encontraran allí en Galilea, que fueran allí. Los discípulos salen a Galilea, pero también los soldados que estaban custodiando la tumba de Jesucristo también salieron a dar el informe a los sacerdotes y a los ancianos. Y estos, al escucharlos a ellos, ¿qué hicieron? Les compraron el silencio y les dijeron que se quedaron callados y que dijeran que habían ido los discípulos a la noche y que se habían hurtado el cuerpo, y compraron a los soldados que estaban custodiando la tumba. Y hasta el día de hoy dice la palabra del Señor que esa noticia corre en medio del pueblo judío. Hoy vamos a hablar acerca
de las misiones. Es una gran responsabilidad y como jóvenes, también en el Ministerio de Jóvenes, uno de los ministerios también que estamos trabajando es acerca de las misiones. Pero hoy en día tenemos una misión. ¿Y cómo vamos a hablar del Señor a través de las misiones? Recordemos que comisión significa entregarle a una persona una responsabilidad o delegarle a una persona una responsabilidad para realizar determinada labor. La gran comisión es un mandato que nos dio el Señor y nos lo delegó a nosotros, los que somos llamados para trabajar al servicio del Señor, y somos nosotros los responsables de llevar la palabra al mundo, a todas las personas del mundo. Ahora la pregunta, ¿será que nosotros estamos cumpliendo con la gran comisión? ¿Estamos llevando la palabra del Señor a todas las personas en esta tierra? Fíjese que como jóvenes hoy en día también tenemos una gran responsabilidad, y no solamente los jóvenes, sino todos los que estamos llamados al servicio del Señor. ¿Y por qué estamos en una gran responsabilidad? Porque hay algo que hemos hablado también en jóvenes y es acerca de la cultura cibernética. Nosotros a través de las comunicaciones, de las redes de información hoy en día, con el tema del ChatGPT, con la información de la inteligencia artificial, también nosotros estamos retados a evangelizar a través de las redes sociales y a través de todo el sistema de información. Nuestra iglesia, después de pandemia o en la pandemia, tuvo que comprar unos equipos tecnológicos para poder llevar la palabra del Señor a cada uno de los hogares, y gracias al Señor muchas personas que han llegado a nuestra iglesia también ha sido porque a través de las redes sociales, sea Facebook, sea Instagram, sea el YouTube, ha llegado la palabra a muchos hogares. Y eso ha sido gracias a través de la cultura cibernética. Pero hoy en día nosotros estamos retados los líderes, estamos retados los pastores, estamos retados todos los que somos llamados a trabajar en la obra del Señor, a que a través también de todos estos medios de información, de las redes sociales, podamos llevar también la palabra del Señor de una manera eficaz. Porque anteriormente nosotros estábamos llamados a salir a la calle, y eso es lo que debemos también, compartir el evangelio en cada rincón, pero hoy en día también se han abierto muchas herramientas tecnológicas para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Por eso esta noche yo quiero presentarles a dos de nuestras invitadas y quiero pedirle a mi esposa que las presente. Son dos jóvenes que mi esposa también puso en su corazón para hablar de misiones. Amén. Tenemos a Laurita y a Carol. Ellas son las líderes de nuestro ministerio de misiones y Dios las ha usado durante todo este año que hemos trabajado en hacer misiones. Hemos salido en parte de nuestro barrio para hacer esta gran comisión y hemos tenido muy buenos resultados. Así que esta noche, Laurita y mi Carol, bienvenidas y que el Señor nos dirija. Pero antes de darle la palabra y escuchar una alabanza, queremos hablar, pero ¿qué es un misionero? Y para entender qué es un misionero también tenemos que entender que la obra misionera tiene como objetivo enseñar la verdad de las Escrituras a las naciones. Por tal motivo, el misionero cumple el mandato de ser enviado, de ir. Debe ser un estudioso de las Escrituras, de la doctrina de los apóstoles, porque nosotros ¿cómo vamos a ir si no tenemos ese contenido, esa palabra de Dios que es la que transforma las personas, la única capaz de transformar las sociedades? Entonces el misionero debe ser enseñable. Debe tener claro qué es la iglesia y su propósito, y debe ser un plantador de nuevas iglesias. Siempre que salimos a misiones tenemos que tener en mente que la gente tiene que llegar a la iglesia, ser discipulada, y también si se van a una región específica, dejar una iglesia ahí porque debe ser plantada. Debe amar al perdido, nos debe doler todas estas almas que están sin Cristo
Y esta semana veíamos algunos videos de cómo algunos entes internacionales están promoviendo la legalización de la pedofilia, de la pederasta, y son cosas muy complicadas. Y la degradación moral que estamos viviendo cada día es mayor. Por eso nosotros tenemos que sentir amor por esas almas perdidas, por esos niños pequeños que todavía necesitan, aunque son pequeños, necesitan escuchar de Cristo. Y somos nosotros, la iglesia, la que cumple esa misión. Y como siempre decimos, nosotros debemos cultivar todos esos atributos de nuestro Maestro, el amor, la misericordia, porque eso es a lo que nos llamó el Señor. Amén. Eso es muy cierto. Y fíjese que este texto que acabamos de leer allí en Mateo también hace el símil de la parte en Hechos 1:8, cuando Pablo dice que recibiréis poder cuando el Hijo del Hombre haya resucitado. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice la palabra del Señor. Pero vamos a presentar esta noche a nuestras invitadas. Quiero presentar a Carol y a Laurita. Ellas hacen parte del Ministerio de Misiones en el grupo de jóvenes. Chicas, buenas noches, Dios las bendiga. Buenas noches, iglesia. Muchas gracias también por esta invitación, porque podemos tener un diálogo acerca de lo que es la misión, de lo que Dios nos ha también mandado a hacer. Así que muchas gracias por la invitación, y espero pues también que podamos dar un abrebocas y también dar un contexto acerca de qué es a lo que nos ha llamado el Señor. Amén. Y sí, buenas noches, iglesia. Y también es un gusto estar aquí, también que sea una oportunidad para que podamos ser edificados y que, como decía el pastor, que todos podamos ser retados y movidos por el Espíritu Santo a realmente cumplir con ese mandato de la Gran Comisión en respuesta al amor y en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Bienvenidas. Chicas, y ya empezando, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Ustedes han trabajado cierto tiempo en misiones. Antes de empezar en el Ministerio de Jóvenes con el tema de las misiones, ustedes trabajaban fuera de la iglesia. Y para ustedes, ¿cuál es la importancia de trabajar en las misiones? Okay. Bueno, creo que antes como de dar contexto a esta importancia es necesario como poder entender qué es una misión, así como muy general. Entonces, según la Real Academia Española, nosotros podemos ver que la misión es como la acción de enviar, de la facultad que se le da a alguien para poder desempeñar algo. Igualmente también en la industria podemos ver que la misión es como tal una función o las funciones que debe cumplir una organización. Entonces, mediante estas dos premisas, nosotros vemos que la misión es como la razón de ser, como el objetivo, como de hacer algo, las funciones. Y nosotros, bajo este contexto, entenderíamos que nosotros seríamos esos colaboradores de la misión de Dios en la tierra, que nosotros hemos sido, y nuestra función como tal es que hemos sido enviados para ir a compartir el Evangelio, que son las buenas noticias. Entonces acá vuelvo a citar nuevamente la palabra en Mateo 28, 16, 20, en donde este versículo realmente es muy importante, porque nosotros hemos escuchado este versículo muchísimas veces, que ir a ser discípulos, pero es verdad, es porque Jesús nos envió. ¿Y a qué nos envió? A ir y a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer los mandamientos. Y algo que me parece muy especial y muy bonito, y es que el Señor nos promete que no vamos a estar solos en esto, que no va a ser en nuestras fuerzas, sino que todo lo contrario, que Él nos asegura que Él va a estar con nosotros siempre, hasta el final. Entonces, nosotros podemos entender que no es una misión que si queremos o no de ir a hablar acerca de Él, sino que es un mandato. Realmente es como responder a ese amor, siendo obedientes a lo que hemos sido llamados a hacer. Igualmente quería como resaltar algo muy importante, que es, aparte de ser como esa respuesta de obediencia, es una invitación muy especial que nos hace Dios,
a ser parte de esa reconciliación que Él quiere hacer con las personas. Es decir, entonces en el capítulo de Segunda de Corintios, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21 dice: y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces aquí este versículo realmente nos demuestra cuán importante es que la iglesia se una con Jesús para restaurar esa relación de Dios con las personas. Es como permitirse también poder ser ese equipo de trabajo de Jesús, porque las misiones son muy importantes. Realmente Jesús nos envía a que seamos restauradores así como Él lo fue. Y fíjate que cuando tú hablas, en el griego original el mandato era ir y hacer discípulos. Ese es el mandato. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles todo lo que Jesucristo nos dio. Laurita. Sí, también complementando lo que decía Carito, hay una historia en la Biblia que a mí me conmueve mucho, y es la historia de la mujer samaritana. Y bueno, digamos que en ese momento en la región pues sí se presentaba muchísima sequía, esta mujer iba al pozo a sacar agua pues para sus actividades cotidianas, demás. Pero al momento de que habla con Jesús, Jesús le dice: yo soy el agua de vida, esa agua que da vida eterna. Y ella lo que hace es ir a correr luego de que Jesús habla directamente a su necesidad, no solamente espiritual, sino a su necesidad física. Y ella lo que hace es correr e ir a contarle a todo el mundo que había conocido al Mesías y que había visto a su corazón, que realmente le había visto a su necesidad. Y yo me pongo en esa posición y como respondiendo a esa pregunta de cuál es esa importancia, porque no sé, si llegara a haber un momento de mucha sequía y yo encuentro un pocito de agua que nadie ha visto, yo lo primero que hago es como ir a contarle a mi familia, como encontré un pocito de agua, vengan y ustedes también tomen porque lo necesitamos. Y realmente ellos, yo sé que también llamarían a otras personas a que bebieran de esa agua que encontraron. Y yo creo que todo el mundo y todas las personas tenemos una necesidad física, pero también una necesidad, más que una necesidad física, una necesidad espiritual, y que al momento en que encontramos a Jesús, que es esa agua de vida, podemos ir a compartir y contarle a los otros como en serio esto es lo que satisface nuestros corazones. Entonces de ahí la importancia de ir a hacer misión, de ir a contarles a los demás que realmente es Cristo el único que puede llenar cada vacío que hay en nuestro corazón. Y como decía Juan 17:3, que lo conozcan a Él. Juan 17 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces creo que esa es la importancia de la misión, que todos podamos conocerlo a Él, que es el único que puede satisfacer cada necesidad que tienen nuestras almas. Amén, muy bien. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Nosotros tenemos como iglesia dar testimonio a todos los vecinos que están alrededor del barrio. Pero como iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia en esta sociedad? Sobre todo en la sociedad de hoy en día, que cada día como que se corrompe más y más por todo lo que estamos viviendo. Bueno, pues digamos que respondiendo a eso, estuvimos también como mirando algunas cifras, unas estadísticas que sí nos gustaría como compartir.
Byte Project es un ministerio que sí que se ha enfocado mucho en buscar estadísticas para el tema de evangelismo en el mundo. Y ellos lanzaban un dato muy importante, muy interesante, a lo que la iglesia debería prestarle mucha más atención. Y es que hay un desbalance y casi que el 40% de la población mundial no conoce el evangelio. Y de los pocos cristianos que se dedican a las misiones, solo el 3% va a los pueblos que no han sido alcanzados. Es decir, que solamente el 37% de las personas en el mundo vive y muere sin haber escuchado el evangelio ni una sola vez. Y esa es una cifra muy preocupante y de verdad que es una cifra que entristece el corazón porque son personas que viven tal vez sin entender el propósito al cual Dios nos ha llamado, con el cual nos creó, y no pudieron conocer ese amor real que realmente salva sus almas, sus corazones. Entonces realmente eso es una cifra muy triste, muy alarmante, pero que también llama a la iglesia a tomar acción, de ir a esas poblaciones que no han sido alcanzadas, a esas poblaciones que tal vez no cuentan con una traducción de la Biblia, por ejemplo, o también a esas poblaciones que sí, que realmente no han escuchado el evangelio ni una sola vez. Y bueno, pues digamos que sí, creemos que la misión de la iglesia en la sociedad, y como nombrábamos al principio, de ser esos agentes de reconciliación con Dios a través de Cristo, y tener una vida en misión todo el tiempo. Creemos que la misión, además de predicar el evangelio, es ser testigos vivos, es ser esos testigos acerca de Cristo, de su sacrificio en la cruz, pero también que podamos ser esos brazos, esas manos, esos pies que están dispuestos a ayudar, que están dispuestos a servir a las personas, que así como siguiendo el ejemplo de Jesús, pueden responder a una necesidad espiritual, pero también a una necesidad física que se vive alrededor del mundo. Sí, yo también voy muy como por el lado que menciona Laurita. Hay un cantautor, escritor y líder cristiano que se llama Alex San Pedro. Él tiene una canción llamada Sal. Y esta canción es muy impactante porque la letra de esta canción menciona como cuánto se ha dormido la iglesia en ir para hablar acerca del primer amor que fue Dios. Y voy más o menos como para parafrasearla, no rima mucho, pero más o menos dice lo siguiente. Dice: tengo una Biblia que no habla, tengo oraciones sin sujetos, tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, pero el cojo ya no baila. Tengo misioneros encerrados en sus casas, no hay calor en la palabra. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Y uno escucha la canción completa de esta canción y es como una súper cachetada realmente, porque de verdad todos los cristianos estamos llamados a alcanzar a las personas que están afuera con el evangelio de Cristo. La iglesia es el instrumento del Espíritu Santo, nosotros somos ese instrumento para ir y dar a conocer quién es Dios, qué hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ir a compartir a aquellos que no han oído nunca acerca de Él, personas que no conocen a Cristo, que no tienen esperanza, que no saben cómo buscarla, dónde buscarlas, en lugares que ni siquiera es sano que esas personas estén y se sienten sin un propósito, sin saber quiénes son, sin saber para quiénes fueron creados. También complemento que en la Biblia, en Mateo 9, 36-38 dice: cuando Jesús vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor para
que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. La misión de la iglesia es compartir el regalo que Jesús ofrece al mundo, es contar, es mostrar, es acompañar a esas personas a mostrar quién es Dios, mostrarles que Jesús, que Dios suple todas sus dudas, que está en sus dolores, que los acompaña, que Dios los acompaña en este mundo de aflicción y que en medio de todo eso Dios los ama y los cuida profundamente. Amén. Iván empezó diciendo, ¿estamos cumpliendo la misión? Y Laurita nos decía que en este tiempo el 37% de la población del mundo, somos 8.000 millones. ¿Cuánto es el 37% de 8.000 millones? Háganlo ahí rapidito. 320 millones de personas están muriendo o han muerto sin nunca haber escuchado el nombre de Jesucristo y su mensaje de salvación. La verdad, a mí me pega duro esa cifra, porque ¿qué estamos haciendo? Y hoy vemos tantas doctrinas en el mundo, tantos pensamientos, tantas ideologías que gastan miles y miles de millones en publicidad, que invierten en personas para llevar su concepto, su doctrina a las personas. Nada más con la ideología de género hay miles y miles de millones que se gastan en cartillas, en folletos, en publicidad para cambiar el pensamiento de nuestros niños. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? A veces decimos, hermanos, done una Biblia y nos cuesta. Y ahorita mi Carol dijo otra palabra. Ustedes tres dijeron cosas que me dejaron así impactadas. Dijo, escuchar estas palabras es como una cachetada. Porque tengo una sal que ya no sala, una Biblia que no habla, un mundo de sujetos que perdieron el calor de hablar de Cristo. Y sabe que uno de los signos de que hemos perdido el primer amor es que ya no hablamos de Jesús. Iglesia, este tiempo es urgente, que nos llama Cristo a predicar el evangelio a una sociedad que está quebrantada, que está perdida, que está desolada, así como cuando Jesús entró a Jerusalén y lloró porque estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pues hoy la sociedad sigue igual y a mayor escala de perdida. El Señor nos está diciendo, la iglesia tiene el propósito de traer esperanza al mundo y salvación a los perdidos. Vamos a escuchar esta alabanza que de pronto no la hemos cantado en la iglesia, pero yo sí quiero que le coloquemos todo el sentido y miren la letra, porque todos estamos llamados a ser parte de la misión. Dios llamó, yo escuché, dije allí estaré, vine aquí para servir, que el cielo sepa, estoy aquí, lo decidí. Señor, envíame a mí, vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y encontrar a las personas que buscan
buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la mies. Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios, soy parte de la misión. Nara, nara, naira. Fácil no será, Jesús me moldeará, Él me enseñará el método eficaz. Y cuando al caminar me sienta muy cansado, mis fuerzas Él renovará. No decidí, Señor, envíame a mí. Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y a encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la mies. Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios, soy parte de la misión. Nara, nara, naira. Sé que Cristo está a las puertas, hay urgencia, debemos predicar las señales manifiestas. Misioneros hay que colportar. Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón, vine a colportar y a encontrar a las personas que buscan al Señor. Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la mies. Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios, soy parte de la misión. Nara, nara, naira. Soy parte de la misión. Qué hermosa alabanza que nos invita a todos a ser parte de la misión. Y había una palabra que se repetía una y otra vez, que era la palabra colportar. Entonces quiero definirla rápidamente. Dice que es distribuir y publicar libros, folletos, mucha publicidad, pero en el sentido bíblico dice que nosotros tenemos que distribuir la palabra de Dios. Así que el mejor regalo que nosotros podemos darle a un familiar, a un amigo, es la palabra de Dios, la Biblia. Y hay tantas versiones que nosotros podemos compartir: palabra de Dios para todo, traducción del lenguaje actual, esa nueva traducción viviente, Dios habla hoy, tantas Biblias que hoy son más fáciles de entender por su traducción. Y es muy lindo que nosotros podamos colportar, o sea, distribuir la palabra de Dios. Bueno,
Y la siguiente pregunta para nuestras bellas invitadas es: ¿qué papel tienen las nuevas generaciones en esta evangelización, en esta nueva evangelización y en esta generación que está tan adoctrinada y que literalmente a veces no creen nada? Entonces, no sé cuál de las dos quiere empezar. Bueno, hay un predicador que decía, se llama Bill Bright. Bill Bright decía que el éxito del testificar es tomar la iniciativa de compartir de Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. Y creo que como jóvenes a veces somos muy temerosos al momento de compartir, pero creo que respondiendo al cómo, antes del rol, creo que independientemente de nuestra edad, sí, seamos muy jovencitos o ya seamos más grandes, el primer paso siempre va a ser orar. Porque realmente no podemos hacer las cosas si no estamos bajo el poder del Espíritu Santo, como lo decía el pastor al inicio de la transmisión, porque realmente es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos da los recursos, las estrategias, las herramientas, la palabra, el discernimiento para poder compartirle a alguien, pero también saber y poder ver más allá de las palabras que nos pueda estar hablando de esta persona y saber cómo poder responder y también a veces cómo poder dar defensa de nuestra fe. Así que siempre como primer paso, independientemente del contexto, del lugar que Dios haya provisto o a donde nos haya enviado, siempre es orar. Para precisamente esto, que sea también Dios mostrándonos cuál es la necesidad de la persona y poder hablar directamente. Y bueno, también como poder escuchar las historias. Hay algo que nos pasa mucho al momento que vamos a testificar, al que vamos a compartir, y es que comenzamos hablando y arrancamos a hablar y de verdad nos pasa mucho, que es como el predico, escucho, predico, y es muy difícil poder identificar la necesidad de la persona, del chico, y como lo mencionaba el pastor hace un momento, nosotras hemos tenido la oportunidad y el gran privilegio de poder estar compartiendo el Evangelio en las universidades aquí en Bogotá. Y realmente son campos de misión en donde hay mucha necesidad espiritual, por lo que La Paz decía, porque hay muchas doctrinas, hay muchos pensamientos, creencias, y es difícil poder llegarle a un chico llevando el Evangelio y acercándolo a Cristo sin haberlo escuchado primero acerca de sus experiencias con la iglesia, con Dios, cosas que ha pasado, que tal vez están siendo lastimados y heridos. Y creo que el que podamos ser jóvenes que también están hablando a otros jóvenes permite que haya como entre par y par poder entendernos de lo que estamos pasando y cómo poder ayudarnos y llevar el Evangelio. También hay otra cosa que sucede, y es que en las universidades hay muchos chicos cristianos que asisten a las iglesias, que sirven, que son, mejor dicho, los líderes, pero en las universidades cambian totalmente por ese mismo temor de poder compartir la fe. Y bueno, a nosotras nos pasó también, inclusive, porque estábamos en la universidad, pero pues yo la verdad, yo me sentía muy solita en temas de mi fe y yo no hablaba a nadie, pero nada. Pero me di cuenta que en las universidades también hay personas que Dios ha estado enviando, capacitando y también uniendo a la iglesia, aún en esos centros de estudio, pues las universidades, colegios y demás, para equiparnos y ayudarnos a enseñarnos a compartir nuestra fe.
Entonces, creo que es importante eso y también el usar nuestras habilidades, dones, talentos, que a través del arte, de la música, de cosas que a nosotros los jóvenes nos gusta, podamos usarlos en servicio y también pues para glorificar a Cristo en todo lugar. Eso. Yo quería también complementar, y es que, bueno, para ninguno de nosotros es un secreto que el mundo constantemente está cambiando. La tecnología ha avanzado, las comunicaciones, las expresiones sociales han avanzado, y a veces nosotros también como que nos envolvemos de esto, y no porque esté mal, sino en el sentido de que nos dejamos envolver del día al día, del corre-corre, de las redes sociales, de las noticias, de conseguir que el éxito, en los jóvenes también como conseguir la fama, conseguir ser popular, conseguir como que escuchar todo lo que todos escuchan, vestirse como todos se visten, y llega un punto en donde de verdad es muy diferente, es muy difícil llegar a ser diferente en este mundo pues que todo el tiempo está corriendo. Entonces esto de verdad es como niños, jóvenes, adultos mayores, de verdad nosotros como siendo creyentes tenemos el llamado y realmente tener esa certeza de que Dios nos escogió para ser diferentes y compartir el evangelio de esa buena noticia. En Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que me pidan en mi nombre. Entonces aquí nosotros como cristianos debemos como en verdad acoger y acoplar todas estas herramientas para compartir quién es Dios, de verdad como también poder escuchar a las personas, poder usar nuestras redes sociales, poder usar las tecnologías, las aplicaciones, juegos, creatividad, dinámicas, el arte, la música, el teatro, en nuestros estados publicar videos, noticias, o sea, en verdad poder coger todas estas herramientas que el mundo también ha puesto para poder compartir qué hizo Jesús y poder lograr ser diferentes compartiendo ese regalo de amor que Jesús nos dio. Qué bueno. Definiendo y sintetizando lo que nos decía Laurita y Carol, es: el Señor nos ha llamado a todos a comunicar las buenas nuevas, pero las nuevas generaciones hoy con toda esta era digital, ellos dicen: nosotros que somos tan habilidosos, vamos a empezar a evangelizar las redes sociales, nuestros estados. Mire, colocar esa palabrita, ese texto, ese versículo, que a veces ustedes son mucho más rápidos que nosotros, pueden subir estados, pueden hacer, etiquetar cosas. Entonces las nuevas generaciones en este tiempo nos impactan a través del arte, de la música, del teatro. Así que, chicos, aunque estamos llamados todos, impacten este mundo y esta era digital con la palabra de Dios. Pero fíjate que Carol y Laurita hablaban algo, y nosotros también lo hemos visto en jóvenes. Hay muchos chicos que cuando llegan escépticos, pero en su corazón hay una sed, una necesidad por Dios. A eso es lo que nosotros también tenemos que llegarle a esos chicos a través de las actividades, de los juegos. De pronto la manera en que anteriormente se evangelizaba era diferente a la que hoy en día se tiene que evangelizar, porque hoy en día se evangeliza es de tú a tú, pero es de una manera donde el Espíritu Santo lo guía a uno a hacerlo, a través de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar. Porque ya cuando tú entras hablando de Dios, a la gente automáticamente pone una barrera, pero mientras que nosotros vamos en ese diálogo de tú a tú, el Señor va colocando las palabras dulces para que esa persona también conozca de Jesucristo, y es muy importante hacerlo. Tú estabas hablando de algo. En las universidades, cuando nosotros llegamos a la universidad, nos absorbe la cultura universitaria, ¿cierto? Y todo el tema de lo que se mueve en las universidades, quizás la rumba, los amigos, porque viene gente de todas las creencias.
Y es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Y sobre todo los chicos hoy en día que llegan de una manera más fácil a un chico porque conoce la cultura, la edad, las generaciones que se están midiendo. Y es algo también que cuando empecé a leer algo de William Borner, que fue un misionero, algo que me impactó él, que era un joven millonario. El papá era multimillonario, trabajaba cerca del material de La Plata y le iban a heredar a él toda la empresa, los negocios, y el padre le dijo, vaya a Yale a estudiar. Y él cuando llegó allí tenía una pasión por Dios, por Jesucristo, que dice que él evangelizó de 1,000 a 1,300 jóvenes en solo un año en la universidad. Imaginémonos esa pasión que él tuvo, y a lo largo de su carrera dice que evangelizó aproximadamente a 17,000 jóvenes allí en la universidad, y que ayudó a gente, por así, como decimos hoy en día, habitantes de calle, aproximadamente a 8,000 personas, pero no solamente le llevaba el alimento físico, sino que también le llevaba ese alimento espiritual y presentaba a Jesucristo. O sea, eso me impactó tanto porque él quería ir a evangelizar a China, pero a los musulmanes, pero antes de evangelizar a los musulmanes llegó a China a evangelizar todo este tipo de personas que de cierta manera son ateas, y llegó a evangelizarlos y se quedó allí en China porque no alcanzó, fue una parte a Egipto a evangelizar, pero la mayoría lo trabajó en China. Entonces vemos como un joven desde muy temprano tiene esa pasión por servir al Señor. Yo recuerdo también que mi esposa siempre ha dicho que ella algo que le apasiona es las misiones y evangelizar. A mí también me gusta mucho evangelizar, hablar de Cristo, y sobre todo cuando el Señor pone ese don en nosotros, tenemos que explotar ese don para el beneficio también de las personas que conozcan ese regalo precioso que es Jesucristo, pero también que nosotros podamos servir y poner ese don al servicio de la iglesia, porque hoy en día nosotros estamos llamados a hablar la palabra del Señor. Por eso dice, id y hacer discípulos. Discípulos para quien, no para mí ni para los pastores, sino es discípulos para Cristo. No sé ustedes en todo este largo recorrido que han tenido en las misiones, sobre todo a profundidad, no sé qué misionero les haya impactado y nos gustaría escucharle. Yo les quisiera hacer una pregunta antes de que nos den un misionero que les haya impactado, así como William Borges, el que hablaba Borges, sí. Ivancito. Cuando estaban haciendo el tema de misiones en la universidad, ¿cómo los jóvenes recibían el evangelio? ¿Y cómo era la forma de acercarse a ellos? Y ahí nos dan el ejemplo de ese misionero que les ha impactado. Bueno, pues yo estaba en la Universidad Central. Nosotros hacíamos tiempos específicos en donde, bueno, algo que llama a todos los jóvenes es la comida. Entonces siempre era como punto esencial que haya comida en ese lugar. Teníamos diferentes espacios, a veces usábamos Alfa para hacer preguntas. Usualmente esto lo hacíamos para personas que tuvieran dudas o que no estuvieran como tan seguras de su fe, pero también teníamos otros espacios que era 100% para personas que no eran creyentes, y era hacer dinámicas acerca de qué es Dios, de por qué a veces la humanidad está tan rota, por qué hay tanto pecado, resolver preguntas que ellos como que también tienen en su corazón, y es como, a mí nadie me ha resuelto esto, y es como también poder ser ese espacio para ellos, para que puedan preguntarnos a nosotros y no preguntar de pronto afuera con que les pueden responder cosas que no van hacia Dios. Entonces poder generar muchos espacios como estos, hacer también un discipulado como tú a tú, de que ellos puedan como realmente ir poco a poco creciendo acerca en su fe, presentándoles acerca de las 4 leyes, también presentándoles de otras herramientas como Salarium, que de pronto algunos chicos lo conocen, que los trajimos acá en la iglesia, Jesus Film, muchas perspectiva también es otra herramienta. Entonces es como usar muchas herramientas y dinámicas pues para poder acercarnos a las personas sin decir como, oye, ven tú, sino más bien como de verdad poder relacionarse con ellos. Y Jesús tenía esa clave, ¿cierto? Él también, siempre en todos sus actos estaba la comida.
y las preguntas. Él usaba la mayéutica, era que se decía siempre. Y hay una pregunta que todo el mundo siempre hace, y si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Realmente Dios existe? Y son preguntas que en ese momento el Espíritu Santo nos va a ayudar a resolver. Mi Laurita, ¿cuál es el misionero que más te ha impactado a ti? Cuéntanos un poquito y por qué. Bueno, sí, realmente fue una mujer, se llamó Amy Carmichael. Me impactó mucho porque ella inició ayudando, digamos que desde el tema de la obra social, desde que tenía 27 años, o sea, súper pollita. Y ella creció en una familia cristiana, su familia pues era estable económicamente, pero pues bueno, luego pasaron diferentes circunstancias y su familia quebró. Pero ella también fue luego movida por el Espíritu Santo a ayudar a las personas que estaban atravesando por muchas situaciones de necesidad. Y arrancó con el tema de evangelismo porque entendió que realmente había una necesidad espiritual. Y por muchos años ella se dedicó al tema de evangelismo y de obra social con las personas. Pero luego ella siente que pues Dios la está llamando a migrar, a salir de su zona de confort y realmente aceptar ese llamado que Dios le estaba haciendo de ir a la India. Y bueno, ella pues muy obediente va, aunque pues enfrenta muchas cosas desconocidas, pero digamos que ella cuando estaba allá hizo algo que a mí personalmente me impactó mucho y fue que ella aprendió la cultura del lugar a donde Dios la había enviado. Aprendió su idioma, a vestirse como se estaban vistiendo, tal vez también como a relacionarse más con las personas y a través de ello también que ellos pudieran ver a Jesús a través de su vida. Ella desarrolló un grupo de mujeres evangelistas que predicaron la buena noticia y ella también como movida por Dios. Ella rescató a muchas niñas que eran dedicadas a la prostitución por todo el tema de los sacerdotes en el hinduismo. Y ella, cuando se da cuenta que esto estaba pasando, que los sacerdotes estaban dedicando a las niñas a la prostitución para ofrecerlos a sus dioses, ella de una siente como es en el corazón ese peso y esa carga y que Dios quiere usarla a ella también como para rescatar a estas niñas. Más adelante ella crea como un refugio para niños, para niñas, y ella comienza a evangelizar también, a compartirles, a enseñarles de Jesús a estos niños y niñas que posteriormente reciben a Cristo y que inclusive aún siendo chiquiticos, siendo niños y niñas pequeñitos, sufren persecución, inclusive por sus propias familias. Entonces es algo muy triste, pero inclusive pues me sorprende que aún siendo niños hubiesen aceptado a Cristo y bueno, digamos como que ese espacio, ese refugio que ella abrió sigue hasta el día de hoy. Digamos, ella pasó sus últimos 20 años de vida postrada en una cama porque sufrió un accidente, pero inclusive en esos 20 años ella se tomó el tiempo para escribir muchos libros y poemas que explicaban su relación con Dios como lo principal y lo primordial. Y me impacta mucho porque a veces descuidamos mucho eso que es tan importante, que es nuestra relación con Dios, y que de ahí parte todo, porque no podemos hacer algo si no estamos conectados con Dios primeramente. Entonces, pese a su enfermedad, pese a los años que no pudo ir, ella siguió compartiendo, pese a su enfermedad, de muchas maneras. Y creo que eso es algo que deberíamos hacer nosotros, como seguir llevando la buena noticia y no privarnos de pronto de las condiciones en las que nosotros podemos llegar a estar.
Bueno, a mí me impacta muchísimo la historia de Elizabeth Elliot. Ella era de Bélgica y bueno, era hija de padres misioneros. Ella siempre creció como en su corazón con este llamado de trabajar en las misiones, y más adelante ella entra a Wheaton College, que es como una escuela en donde ella estudia acerca del idioma griego, justamente para poder desempeñarse como traductora bíblica. En este mismo lugar ella conoce a Jim Elliot, que es la persona con la que ella se va a casar más adelante. Posteriormente Elizabeth y Jim van a Ecuador a hacer un trabajo misionero. Elizabeth digamos que va a predicar con los indios colorados de la selva occidental, y Jim va con los indios quechua. Ellos más adelante pues se casan y tienen una hija, pero aquí el punto de esta historia comienza cuando Jim Elliot decide entrar en contacto y evangelizar una tribu llamada Guaraní. También los aucas o salvajes tenía como eso. Entonces uno ya ahí como que entra de que sí tenían como como que los llamaban salvajes. Uno ya dice como, ok, es una persona que son personas que tienen una cultura diferente, pero aún así él fue y junto con su equipo van allá, acampan cerca al río Curaray, y justo esa noche los visitan 2 mujeres y un hombre de la tribu Guaraní. Pero lastimosamente esa noche asesinan a este equipo, pues al esposo de Elizabeth, o sea a Jim, y a su equipo que estaba acampando allá. ¿Y qué hace Elizabeth en medio de todo esto? Ella, después de la muerte de su esposo, decide viajar junto con su hija, primero para terminar el trabajo que él ya había iniciado con la cultura de los quechuas, pero 2 años más tarde, y aquí de verdad vuela la cabeza, es porque ella vuelve a realizar y ese nuevo contacto, o sea, vuelve a hablar con la tribu Guaraní, que es la tribu que pues eran como las personas que habían asesinado a su esposo. Entonces es como de verdad una fe muy impactante, en donde ella y su equipo van a vivir con ellos, y es muy impactante porque bueno, ella trabaja con ellos, traduce la Biblia, y aquellos que asesinaron a Jim y otros miembros de esa misma tribu más adelante se convirtieron en el cristianismo. Entonces bueno, ella más adelante pues continúa con su vida misionera, hace libros, se vuelve escritora, conferencista y demás, pero es una historia que de verdad impacta mucho, porque más que ir a otro lugar, más que ir a otra tribu, más que ir como a otro contexto, salir de su zona de confort y todo esto, ella realmente demostraba con su vida, con sus palabras, con su corazón, que Jesús era el único camino, que Dios era realmente bueno y que valía la pena vivir para Dios. O sea, su fe era tan firme, tan fuerte en esto, que de verdad ella tenía esa certeza de ir a hablar a aquellos que habían asesinado a su esposo, y aún así amarlos y servir a aquellos que también le habían causado de pronto mucho dolor, y mostrarles quién era Jesús en medio de todo eso. Entonces me parece como muy fuerte y muy impactante. Hay muchos misioneros que podemos leer la historia de muchos de ellos, un John Wycliffe también, un Jonathan Edwards también. Hay muchos misioneros, y cuando vemos la vida de ellos, es gente que se entregó con pasión a servir al Señor. De pronto tú puedes decir, yo cómo puedo ayudar a las misiones, yo quiero, pero no tengo como ese don de salir y evangelizar. Pero hay muchas formas de poder ayudar. Una es con recursos, con la oración, no sé qué otra forma puede, apoyando también, de pronto yendo también con los misioneros en las actividades que realicen. De pronto no está de lleno, pero sí puede estar colaborando en cada una de las actividades que se puedan realizar. Entonces, como dice la palabra del Señor, la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Así que el Señor toque cada uno de sus corazones también, y que ponga en nosotros ese amor por evangelizar y por ir a las misiones. Cuando yo llegué, me regalaron una pulserita. Yo quiero pedirle a Jero que si alcanza a mostrar allí la pulserita.
Bueno, no se alcanza a ver bien. Hay un corazón en un círculo, hay como un signo de división también en un círculo. Está la cruz de Cristo y está una incógnita. ¿Qué significa eso o qué representa estos símbolos? Y por detrás dice, perdonen mi inglés, the four. ¿Qué significa esto, Laurita? Bueno, pues The Four prácticamente son las 4 leyes espirituales. Digamos que las 4 leyes espirituales es una forma un poco resumida, pero también es una de las formas más ordenadas, tal vez, de compartir el mensaje de salvación a las personas. Y es una forma guiada para poder transmitir lo que hizo Cristo y también la invitación que Dios hace a nuestras vidas. Entonces, en el primer circulito, que es el corazón lo que significa es que Dios tiene una vida con propósito para ti. Dios te ama, tiene una vida con un propósito. Desde el principio Él ha estado muy interesado en estar cercano a ti y estar en una profunda relación contigo, como lo estuvo desde el principio, desde el inicio de los tiempos, cuando Él podía pasar cerca a nosotros y estaba en una amistad tan cercana con el ser humano que realmente no habían vacíos en el corazón de las personas porque estaba lleno de su amor. Pero luego llega el signo de la división, y el signo de la división lo que quiere decir es que entra el pecado, entra la rebelión que llega al corazón del hombre, del ser humano, y lo que hace es dividir, separar, romper esa relación entre Dios y el hombre, y quedamos separados de su amor totalmente, sin que haya algo que nos vuelva a estar en una comunicación directa con Dios. Pero luego, y ahí sigue el circulito de la cruz, luego llega Cristo, y Él es el único puente y el único medio por el que podemos volver a estar en relación con Dios. No hay otra manera y no hay otro camino. Hablábamos acerca de esas personas que vivieron como si Jesús fuera realmente el único camino. Y solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz podemos ser salvos, y no hay otra manera, no por obras, no porque seamos buenos cristianos, no porque vengamos a la iglesia todos los domingos, no porque seamos buenos hijos, buenos hermanos, o porque donemos grandes cantidades a obras sociales. Nada de eso nos va a asegurar una eternidad con Dios. Solamente aceptar a Cristo y su sacrificio en la cruz. Y luego está el circulito del signo de interrogación. Y ese signo de interrogación lo que significa es ¿cuál es tu respuesta ante esto que te estamos contando? ¿Realmente tú quieres aceptar este regalo? Porque la paga del pecado es muerte y es separación, pero Cristo vino para volvernos a acercar. Y la pregunta es si tú quieres aceptar ese regalo y si quieres que Cristo realmente vuelva a acercar, y a que puedas estar reconciliado con Dios y puedas tener esa vida con propósito para el cual Dios te ha creado a ti. Muchas gracias, Laurita, muchas gracias a Carol. Estas son unas chicas que tienen esa pasión por el Señor, sirven en el ministerio de misiones, ya han ido al Amazonas. Este año fue que viajaron al Amazonas, a La Guajira, fueron a La Guajira, nos contaron también la experiencia que ellas tuvieron allí en La Guajira. El Señor ha puesto en ellas el corazón de servir a las misiones, y como iglesia estamos llamados a cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha entregado. En días anteriores nosotros trabajamos en evangelizando en domingo. Fue una tarde muy bonita, pero como esto es de hechos, ¿sí? Porque a veces uno habla y todo se queda muy bonito en palabras, esto también es de hechos. Yo quiero pedirle allí a Jerónimo
que nos muestre ese video. De pronto usted no lo ha visto, para que se dé cuenta el trabajo que se realizó este domingo, las chicas, todo el Ministerio de Misiones de Jóvenes, aquí en el parque, aquí en Berna, en el barrio de Berna. Así que quiero pedirle a Jerónimo que nos muestre ese video. Perseguía las cosas de este mundo, estaba en un vacío profundo, sin salida, sin saber qué hacer. Me encontré orando otra vez, lo perdí todo, pero gané a Jesús. Encontré la respuesta que busqué, la esperanza viva y me levanté. Ahora canto, ahora santo estoy con Él. Es un gozo que no puedo contener. Lo perdí todo, pero gané a Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Ahí veíamos parte de la actividad que se realizó y también vimos también como una pancartica donde estaban las imágenes que ahorita, las 4 leyes que Laurita nos explicó. Pero ya para terminar, yo quiero pedirle a Laurita y a Carol que nos den un consejo de pronto a los que nos están viendo a través de las redes sociales, un consejo para motivarlos a que salgan a evangelizar. ¿Qué les dirían ustedes? Bueno, yo creo que ahorita con lo que estábamos hablando de las historias de los misioneros, a veces como que uno se resguarda y es como, no, pero eso es para las personas que se dedican a tiempo completo, que es para ellos, que están por allá. Pero realmente es que todo creyente ha sido llamado a hablar de quién es Dios. En nuestra casa, en nuestro colegio, en la universidad, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, absolutamente, hasta con los jefes, donde sea, hemos sido llamados para hablar de esto. Y un consejo que es muy importante y que realmente anima mucho es de pronto, como dice la canción de Jesús Arián Romero, que dice, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Es como recordar y reflexionar como, ¿qué sería de mí si Dios no hubiera usado a X persona para hablarme acerca de Él? Si Dios no hubiera usado a X líder o pastor para acompañarme en los momentos en que tenía dolor, ¿qué hubiera sido de mí si en mi iglesia no me hubieran compartido una Biblia? ¿Qué hubiera sido de mí si mis padres nunca me hubieran llevado a la iglesia? Y recordar cómo realmente en dónde estaríamos, en qué condiciones estaríamos, y una vez obtenida esta respuesta, decir, voy a guardar esto para mí, este regalo lo voy a conservar solo para mí, voy a ocultar esa luz. Y creo que de verdad es recordar qué ha hecho Dios en nosotros y que nosotros queramos como, en serio, Dios me amó tanto que yo quiero ir a compartir eso y que muchas personas sean salvas. Y a veces también como cristianos no respaldamos mucho en la frase que dice como predica, 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 y si es necesario, habla. Pero si nos ponemos a pensar también en aquellas personas, aquellos misioneros que salieron y las personas de allá nunca se hubieran acercado a ellos, pues ellos se hubieran pensado como, ok, pues ellos vinieron aquí de chévere, son buenas personas, sirven, pero si ellos nunca se hubieran acercado a preguntar por qué lo hacían, para qué lo hacían, esas personas nunca hubieran conocido quién es Jesús y tal vez tampoco hubieran sido salvas. Entonces Dios realmente y Jesús nos dice que es muy importante que hablemos, que enseñemos su palabra, que salga de nuestra boca quién es Él.
acompañar a aquellas personas con las cuales hablamos en sus procesos, mostrarles gracia, mostrarles verdad, dedicarles tiempo a ellos, ser un buen amigo, un buen líder, dejar realmente que Dios nos use a nosotros y mi consejo realmente es como, en serio, déjense usar por Dios, iglesia, de verdad permitan ser un instrumento de Dios. Y cierro con, bueno, mi parte con Colosenses 1:6 que dice: esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Amén. Y también sí, queremos animarles, iglesia, a que sí podamos estar en una relación personal con Cristo y que podamos estar en esa continua rendición de nuestras vidas. Porque a veces nos da mucho susto y algo que nos juega siempre es como, no, es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo no tengo la capacidad para hablar, yo me enredo mucho, tal vez como tartamudeo, o nos acordamos de esas cosas que no nos sentimos orgullosas que hicimos en su momento y nos sentimos indignas de compartir, pero también recordar que Cristo tuvo gracia también y que así como hay una canción de Santiago Benavides que se llama Gracias por Pedro, y si quieren pueden escucharla, la recomendamos mucho. Dice en gratitud a Dios: gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos, pero con todo eso pretendemos hablarles de ti a la humanidad. Entonces, sí, como recordar que es Jesús y que Dios está con nosotros. Dios respalda su obra, Dios respalda a sus obreros. Dios no nos deja solos porque Él lo prometió. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así como Él nos encargó una tarea, Él también nos prometió su respaldo. Entonces no tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo de compartir, no tengamos miedo de tal vez dar un abrazo o que si sentimos que el Espíritu Santo nos está moviendo a darle una palabra a alguien, no nos refrenemos, sino realmente démosle la oportunidad al Espíritu Santo para que pueda hablar a través de nuestras vidas. Nancy Demos dice: donde sea que Dios nos tenga, no se trata de nosotros, no se trata de mi conveniencia. No se trata de mi comodidad, no se trata de mi felicidad, no se trata de mi éxito ni de mi reputación. Todo se trata de su gloria. Y que sea eso siempre, como que cada cosa que hagamos sea pues para darle la gloria a Dios y que podamos movilizarnos en unidad, que no nos vayamos solitos, sino que estemos juntos como iglesia, unidos, porque realmente Jesús en su oración por sus discípulos le decía a Dios Padre que permanezcan en unidad y que ellos reconozcan que me has amado, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Somos una iglesia, somos un cuerpo, cada uno con una función y un papel en especial, pero todos con la esencia de compartir de Cristo y de sus enseñanzas. Entre todos nos apoyamos, somos un cuerpo, y en eso lo que decía el pastor hace un momento, invitarles también como iglesia que podamos apoyar a estas personas que dedican su vida a tiempo completo al tema de la misión. Y amén, son esas tres formas de apoyar, que es orando, oren por nosotros, oren por ellos también, porque las luchas emocionales, mentales, espirituales, son muy, muy grandes. Una vez no se alcanza a imaginar, pero estar en el campo de misión inclusive a veces es muy confrontante y necesitamos mucho respaldo en oración. Entonces creo que en esa unidad
orar unos por otros, por los pastores, por los líderes, por los misioneros, por cada uno de nosotros, ustedes que están también viendo en transmisión, porque ustedes también son los misioneros que Dios ha enviado a sus trabajos, a sus familias. Son ustedes a quien Dios envía para compartir su palabra. Entonces creo que apoyarnos todos en oración, yendo a los que pueden ir, aprovechando cada oportunidad para ir a satisfacer esa necesidad física y espiritual, y ofrendando. Dios nos invita a ofrendar en 3 de Juan 1, 5 al 8, en Filipenses 4, del 14 al 18, Dios nos invita. Y que realmente podamos ser hospitalarios y generosos con Dios, con las personas, porque somos instrumentos de Dios en sus manos. Amén. Gracias, Laurita. Gracias, Carol. Damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno. Sé que ha seguido temblando. Ahorita estábamos en la transmisión y empezó a temblar. Vamos a orar también para que el Señor nos ayude, para que estos sismos, esto que estamos viviendo en este día, el Señor nos ayude, nos bendiga, nos guarde la vida también a nosotros, y que podamos compartir también la palabra del Señor a todo aquel que aún no conoce. También vamos a orar por la hermana de nuestra hermana Rocío, la hermana Flor. Vamos a orar por ella, que se encuentra un poco delicada de salud, y yo quiero pedirle a mi esposa que haga esta oración, y allí todos unidos. Sé que muchos se desconectaron y empezaron a mandar está temblando, pero vamos a unirnos en oración y clamar al Señor, porque nuestro Dios es bueno y es el que tiene control de toda situación, de la naturaleza. Recordemos cuando el Señor Jesucristo iba en la barca, le dijo a la mar, calla, y quedó quieto todo. Así que, mi amor, que el Señor nos ayude, y oramos y somos despedidos con la bendición pastoral. Amén. El consejo, sintetizando todo, es: vayan, porque el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo llenará nuestra boca. Señor, te damos gracias por esta noche tan preciosa que nos has dado. Gracias por la vida de Laurita, de Carol, que nos inspiran. Niñas tan jovencitas que aman tu ministerio, Señor, y que salen a las universidades, a las calles, no tienen temor. Y yo veo ese amor por los perdidos, Señor, que ellas sean nuestra inspiración en esta iglesia, junto con todo su núcleo, que son varios. Ahí está Valentina, Gis, Daniel. Señor, que este ministerio de misiones se levante, Señor, para que esta iglesia crezca y se fortalezca, que tengamos la conciencia que tenemos que hablar de ti, porque sin ti, Señor, este mundo está perdido. Señor, guarda la vida de nuestra hermana Flor Sanabria, mamita de Rocío y Divón, Señor, que sufrió un accidente y que fue fracturada su clavícula, Señor, y que el proceso de la anestesia la mandó a cuidado intensivo. Te pedimos que la levantes, que la fortalezcas, Señor bendito, y que tu paz, Señor, esté sobre cada uno de los miembros de tu iglesia. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Guárdanos ahorita que nos dirigimos a nuestros hogares, los que estamos aquí presentes, Señor, y que tu paz esté sobre cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, hablándoles del nuevo nacimiento y del amor de Cristo. Me revolví, qué pena. Amén. También Los damos nervios del gracias. temblar. Damos gracias a Jerónimo, que hoy nos acompañó también allí en el máster. Laurita, Carol, gracias, mi amor. Gracias, Y sobre pastores. todo gracias al Señor porque nos permitió este espacio. Que el Señor les bendiga. Les esperamos el sábado, culto de jóvenes 5 de la tarde, el domingo nuestras dos reuniones, el sábado una invitación para toda la iglesia. Nos va a acompañar Rambo Cristiano, vamos a tener una tarde de ministración también el próximo sábado. La invitación está abierta para toda la familia, todo aquel que quiera venir, les esperamos a las 5 de la tarde. El domingo tendremos nuestras dos reuniones cúlticas, 8 de la mañana y 10:15 de la mañana, y el lunes festivo la actividad de los jóvenes, 8:30 de la mañana, aquí en el parque del lado del CAI de Ciudad Berna. Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado.